sistema actual de pensiones se instala en 1981, durante una ola de privatizaciones en plena dictadura militar, cuando los trabajadores y trabajadoras del país se encontraban golpeados y desorganizados, por lo que no hubo ninguna resistencia. José Piñera fue la cabeza pensante de todo esto, el mismo que creó el Plan Laboral en el 79 y hermano de Tatán y del Negro. Su propuesta: administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP. Para convencer que este nuevo sistema era mejor que el anterior, fue necesaria una fuerte campaña de propaganda, en donde se decía que las AFP le darían un mejor futuro a los trabajadores y trabajadoras del país. De hecho, este nuevo sistema prometía que, al momento de jubilarse, el trabajador recibiría una pensión igual al 70% de sus últimos sueldos. Es decir, si ganabas 400 lucas, recibirías como pensión 280.000 pesos. ¿Cómo pasaría esto? A lo largo de su vida, un trabajador entrega el 10% de su sueldo a las AFP en forma de ahorros. Estas los invierten en empresas nacionales e internacionales, con el fin de maximizar estos recursos. Así, al momento de jubilarnos, contaríamos con más dinero del que entregamos, gracias al mágico mundo del mercado financiero. Como dijo José Piñera, todos nos transformaríamos en accionistas. Los trabajadores chilenos son dueños de un pedacito de Samsung, Coca-Cola, Apple, una fraccioncita de todas las mejores empresas del mundo. Sin embargo, la promesa de las AFP no está ni cerca de cumplirse. Al año 2013, las jubilaciones fueron en promedio de 183.000 pesos y apenas alcanzan el 30% de los sueldos. Además, como las condiciones laborales son tan precarias en nuestro país, son muy pocos los beneficiados por este sistema. De hecho, el 80% de las personas entre 55 y 65 años que están prontos a jubilar recibirán una pensión menor a 150.000 pesos. E incluso peor, gran parte de los trabajadores no superará la pensión mínima garantizada. Casi la mitad de la población no obtendrá ningún tipo de beneficio, por lo que dependerán únicamente de plata del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra plata? Efectivamente, los ahorros ingresados a la AFP sí aumentan, pero esas ganancias no llegan a los trabajadores. La diferencia es abismante. Mientras la rentabilidad de las AFP llega al 30%, el fondo de los trabajadores crece apenas un 5%. ¿Y dónde es que invierten las AFP nuestra plata? Las AFP invierten nuestros ahorros en grandes empresas, como Cencosud, Enersys, Endesa, Falabella, Copec y Colbún. También destinan una parte a instituciones financieras, como el Banco Estado, el BCI, el Banco Santander, entre otros bancos y aseguradoras. Somos nosotros quienes les prestamos la plata a las AFP y estas a las grandes empresas, que a su vez nos venden productos caros y nos prestan nuestra misma plata. Si lo vemos así, parte de la plata que el banco nos presta en créditos de consumo a una tasa del 30, 40, incluso 50% son en realidad nuestros mismos ahorros. Así es como hacemos más ricos a empresarios y especuladores a costa de nuestro trabajo, mientras nuestros abuelos y papás o nosotros mismos tendremos pensiones miserables. En definitiva, este sistema previsional no fue diseñado para asegurar pensiones dignas, como se nos dijo en un momento, sino que consiste en la entrega de enormes capitales a los grandes grupos económicos, por medio del ahorro forzoso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Y cuál es la solución a esta estafa? El actual gobierno propone como solución una AFP estatal, planteando que tendría un sentido público y se preocuparía de dar buenas pensiones sin la intención de lucrar. Pero de todas formas se tendría que regir por la misma lógica de las otras AFP. Cada trabajador tiene que ahorrar por sí solo para su pensión, y esa plata se la seguirían prestando los mismos, sin asegurar que las pensiones vayan a mejorar. Nosotros, en cambio, proponemos un sistema solidario de reparto, en donde los trabajadores, el Estado y los empleadores tengan que aportar a la jubilación. Este es el sistema que funciona en casi todo el mundo, con buenos resultados. Solo en Chile y unos pocos países existen las AFP, que han sido un fracaso para los trabajadores y un gran botín a los sacrificados empresarios del mundo. La única forma de terminar con el robo del producto de nuestro trabajo es organizándonos y haciéndonos cargo de nuestro futuro.
Queridos telespectadores de TV8, aquí estamos nuevamente junto a ustedes y junto a María Cecilia Bartolí en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia para contarles un poco las cosas más relevantes a nuestro juicio subjetivo, que son las que han pasado especialmente esta semana. ¿No es así? Hola María Cecilia. ¿Qué tal amigos? Felices de poder estar acá con ustedes nuevamente. Y sí, como dice Claudio, para hablar un poquitito de lo que está pasando. La verdad es que son muchas cosas las que están pasando y hemos seleccionado un par de ellas que nos parecen un poco más relevantes a lo que está, a la situación que tenemos hoy en Chile. Vamos a hablar un poquitito del tema del agua, un tema preocupante, sobre todo en el sentido de que ya en los alrededores de Santiago ya hay gente que no tiene agua. Sabemos que hay 11 comunas a nivel país que tampoco tienen agua. El caso más conocido es Petorca por el tema de esta organización Modatima que ha estado años por años gritando de que están robándose el agua, literalmente. Y no se puede entender que con la crisis hídrica que existe en el país por una sequía que lleva mucho tiempo, ya no tenemos la cantidad de precipitación que había hace 30 años atrás, por lo tanto, tenemos una crisis hídrica sí o sí y se va a ir agudizando, lamentablemente. De acuerdo a la información entregada por el Mostrador, la Dirección General de Aguas programó 38 remates de derechos de aguas de ríos y esteros. De ellos, 37 están situados en la región del Biobío, es decir, el 97%. Esto, según explican algunos expertos, sería principalmente para empresas que desean hacer hidroeléctricas. Todos nosotros sabemos que nos han vendido el cuento, que es un cuento, de que Chile necesita más electricidad, cosa que no es real. Lo que Chile está o necesita más electricidad para las mineras y para venderle a Argentina electricidad. Pero no es que nosotros necesitemos más electricidad, eso es el cuento que nos venden para hacer más hidroeléctrica. El principal argumento del recurso fue que las aguas que se pretende rematar son de propiedad ancestral, además de los indígenas de la zona. Como es sabido, la propiedad indígena ancestral ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como una especie de propiedad. No solo eso, sino que el río Queuco es parte de la forma de vida, costumbres y filosofía, es su cosmovisión del pueblo pehuenche. El abogado Roberto Quiñelén aseguró a El Mostrador que el llamado a remate de los derechos de agua claramente es para poder utilizarlos para nuevas hidroeléctricas. Hay una planta más abajo que incorpora el sistema interconectado central y que utiliza las aguas del Queuco, y poco se habla de ella. Especifica que el recurso es solo una forma de demorar la venta de aguas, pero que, comillas, si a esto no se le da un sentido de solución legal y no un parche, vamos a continuar con los remates. Sabemos que Chile es el único país del mundo que tiene en su constitución el agua como un bien comerciable. Si usted lo busca, lo va a encontrar que el agua es un bien comerciable. El agua además está disociado de la tierra. Lo separan para poder vender el agua. Esta semana, el 13 de enero, comunidades de de Ñuble llegaron a Chillán por el tema de del remate de uno de los ríos que estaba dentro de esta lista de 38, que es el río Cangrejo o Infiernillo, ubicado en la provincia de Diguilín, en la citada región. Esto es la región de Ñuble. Vino
tantas organizaciones vinieron a este remate, tantas, fue tal la presión de esto que la gente logró paralizar y dejar, ¿cómo es que se dice cuando sin no hay efecto. postores? No hubo ninguna moción para comprar los derechos de agua. Sin oferta. Por lo tanto, quedó sin oferta, paralizado, y esto por la movilización de la gente. Son varias organizaciones, no una sola, y decían lo siguiente, comillas: vamos a seguir movilizados para que lo que sucedió hoy día con el río Cangrejo suceda también con los 14 ríos restantes que están en proceso de remates. Hoy día fue, de alguna forma, una victoria que se haya declarado desierto el remate, pero más que eso, lo que generó mayor alegría como comunidad organizada es ver que el tema del derecho de agua, el entender que el agua como un bien común por sobre un bien mercantilizado es algo que empieza a crecer y a adquirir mayor fuerza. Eso es algo positivo que estamos viendo que está sucediendo con este tipo de acciones, agregó el dirigente de Ñuble Libre. Ellos lograron paralizar con una movilización, lograron paralizar la venta de este río, 1 de 14. Van a seguir luchando, ojalá mucha más gente se siga sumando, porque finalmente esa agua que están colocando a remate es el agua de las comunidades, es el agua de todos aquellos que viven en ese sector y que en algún momento, por el mal uso que se van a hacer una vez que se vendan los derechos de agua, se van a quedar sin agua. Si ese es el tema, que es lo que ha pasado en otras comunas. Respecto de eso mismo, dentro de políticos, ¿sí? Dentro del gobierno, dentro de los ministros y también de los políticos, hay claramente, pero claramente, un conflicto de interés, ya sea en ministros o ya sea en diputados y senadores. Senadores son los únicos que tienen, me parece, ¿no? Y senadores que la semana pasada fue que votaron, había un proyecto de ley sacado adelante por los diputados, por la Cámara de Diputados, que de hace mucho tiempo, no es nuevo, ojo, un proyecto que está hace mucho tiempo allí y que lo reflotaron ahora a raíz de todo lo que ha pasado, digamos, de todas las movilizaciones y todo ello, lo reflotaron y resulta de que en el Senado este proyecto recibió 24 votos a favor y 12 en contra. Y no pasó, porque se necesitan 2/3. O sea, en el Senado, 24 votos son menos que 12. Eso es lo que hizo la derecha con el arreglín de la Asamblea Constituyente. Para que usted se vaya dando cuenta, esa es la Constitución de Pinochet, tal cual como dice Claudio. Esa es la trampita que colocaron en este acuerdo de paz, donde dicen una página en blanco, pero no viene en blanco, viene con 2/3. Y con 2/3 pasa lo que acaba de pasar con este proyecto de ley, que trataba de que el agua volviera a ser un bien público, de uso público, ¿ya? Y un derecho humano también. Y resulta que en el Senado 24 votos son menos que 12. Eso pasa con los 2/3. Y a raíz de eso, tenemos acá que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, el año pasado dijo en una entrevista el día 23 de julio del 2019 en Radio Futuro, dijo literal, comillas, no tengo ningún conflicto de interés porque a él le habían solicitado que se abstuviera de votar en el tema del agua. Hablar en la Cámara de Diputados y en el Senado a favor de mantener, digamos, el tema de el agua como un bien comerciable. Y él decía no tener ningún conflicto de interés, ¿ya? Y resulta de que este caballero sí tiene conflicto de interés.
El ministro de Agricultura, Antonio Walker, salió este lunes a desmentir una información que ha circulado por redes sociales y algunos medios de comunicación donde se le acusa de ser dueño de derechos de aprovechamiento de agua por 29.000 litros por segundo. Así, a través de un comunicado difundido por su cartera, el titular de Agricultura sostuvo que se trata de una, comillas, campaña de desinformación y desprestigio de lo que hemos sido víctima por parte de la ONG Modatima, organización liderada por el activista Rodrigo Mundaca. Bueno, relacionado con esta... ¿Sí? Sí, no, decirle a nuestros, aclararle un poco para ir complementando lo que tú dices. Para que usted, querido telespectador, se haga una idea de, Cecilia habló de 29.000 litros por segundo. Los derechos de aprovechamiento de agua se miden en un caudal, en litros por segundo. Para que usted tenga una idea de la cantidad, 1 litro por segundo es capaz de regar 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados agrícolas. Y 29.000 litros por segundo en consumo de habitantes es capaz de darle agua a 15 millones de habitantes. Eso es para que usted tenga una idea de la magnitud grosera y escandalosa de cantidades de agua que tiene a partir del año 81 que Pinochet separó el derecho de agua de la tierra. Antes formaba parte de la tierra, o sea, un terreno agrícola tenía incorporados los derechos de agua. Ahora, como se maneja en forma aparte, se ha usufructuado en forma escandalosa, como bien decía, de los derechos de agua y se comercializan y se transan para allá y para acá, digamos, y se hacen tremendos negocios. ¿Mm? Sí. Eso. Sí, correcto. Me parece muy acertada tu aclaración. Bueno, en esa declaración, el ministro Walker dice que se reserva las acciones penales y civiles que correspondan, porque él dice que lo están desacreditando. A raíz de eso, Modatima, que es la organización que está difundiendo esta información, de esta campaña de desprestigio que dice el ministro, lanza la siguiente declaración. Y la voy a leer textual porque me parece muy importante. Primero, Modatima no es una ONG. Somos un movimiento nacional de mujeres y hombres que hace mucho tiempo luchamos por hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano. 2. No entramos en la discusión respecto de su desprestigio. No es un tema que nos importe, pues el tema principal es el feroz y vergonzoso conflicto de intereses que él encarna, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, por cuanto siendo propietario de derechos de agua interviene en el debate público y legislativo de manera directa, pues Antonio Walker, ministro de Agricultura, envía cartas a los medios de prensa para exigir y confirmar la certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar. Más cuando hoy Walker reconoce propiedad sobre 234 litros por segundo, más de 2.000 millones de pesos en derechos de agua, los cuales no están manifestados en su declaración de probidad al momento de asumir como ministro. 3. Mientras el país se seca por el modelo de despojo que tiene su base en la privatización de las aguas y en la desregulación absoluta de este bien común, Walker está preocupado de defender sus intereses para profundizar su negocio de peras, cerezas y manzanas, abriendo mercados para estos frutos en Asia y Europa. 4. Con el objetivo de buscar transparencia de la información, llamamos al ministro a realizar de manera correcta su declaración de probidad, como también expresar un discurso congruente, dado que el día 23 de julio del 2019, a través de Radio Futuro, menciona tener caudales de 10 litros por segundo y que estos bajarían en el mes de febrero. Posteriormente, el 2 de octubre del 2019, en entrevista con Mónica Rincón,
de CNN Chile declara tener 400 litros por segundo. Finalmente, hoy, lunes 13 de enero, declara tener 3 sociedades con derechos de agua constituidos por 807 litros por segundo, de los cuales corresponde a su participación solo 234 litros por segundo. 5. Pedro Walker Prieto, hermano del ministro José Antonio Walker Prieto, inscribió el año 2015 derechos de agua no consumtivos por 28.683 litros por segundo en la región de Aysén. Los siguientes años, 2016, 2017 y 2018, ha tenido patentes por no uso de los derechos de agua, con multas de 161,37 UTM, lo que son 8.023.800 pesos más o menos. En el comunicado que el ministro Walker envió a la prensa, dice que se reserva las acciones penales y civiles que correspondan. Pues bien, no es primera vez ni será la última que nos amenazan con tribunales para silenciarnos. Y nuestra respuesta será invariable. Haga lo que quiera, y si vamos a tribunales, va a tener que explicar el volumen de agua que tiene, y nosotros nos reservamos el derecho a defendernos y posteriormente pasar a la delantera. 7. Los conflictos de interés ejemplificados en el ministro Walker no se trata de un hecho aislado. Forma parte de una epidemia que afecta a la clase política en Chile. Es necesario acabar con estas malas prácticas y que sean las personas sencillas del país las que decidan por los destinos de nuestras aguas y la vida en los territorios. Casos como este muestran la necesidad de una nueva constitución con un protagonismo popular verdadero, sin trampas ni acuerdos desde arriba. Recién en pantalla estaban viendo ustedes una imagen donde se explica por región la cantidad de derechos de agua que tiene él. Y si usted los suman harto más que lo que él reconoce, y considerando además esto de lo que tiene su hermano Pedro Walker, que está asociado a él, por lo tanto él tiene mucho más de lo que él reconoce. Y si vamos a su declaración, que es pública, ojo, su declaración de probidad, que la tienen que hacer cuando ingresan como ministros en un cargo dentro del gobierno, cuando se habla de derechos de agua dice no hay información respecto de este tema. ¿Y por qué él no declaró estos derechos de agua? ¿Por qué razón no lo hizo? Sí. Si es una declaración de probidad, él debe declarar todo lo que tiene y no declaró sus derechos de agua. ¿Por qué? Pensaría adquirir más durante su ministerio. No lo sé, yo solo planteo la pregunta para que usted, señor, en su casa también se pregunte, ¿por qué razón un ministro que tiene la obligación de hacer una declaración de probidad mencionando todos sus bienes, entre ellos los derechos de agua que posee, porque esto se valora en dinero, sí, porque forman parte de su patrimonio, tal como lo dice Claudio, ¿por qué no lo declara? Es una simple pregunta. A propósito de lo que tú acabas de leer, me parece muy interesante, recogiendo lo que tú estás diciendo ahí, fíjate que 234 litros por segundo son más de 2.000 millones de pesos. Correcto. Y estamos hablando de 28.683 litros por segundo, o sea, estimo a yo aproximadamente 25.000 millones de pesos. Correcto. Eso es lo que vale. Por eso que no le importa pagar 8 millones de pesos anual. No. Como multa, digamos, una multa ridícula a la Dirección de Agua, que es la que mencionaste tú. Sí, correcto. Porque son derechos de agua consumtivos que no son los que se están usando en predios agrícolas,
Sí. y que son, en el fondo, eventualmente se los puede vender a una minera, se los puede vender a quien se le ocurra. Sí, porque son de él. Entonces es un mecanismo de especulación y es tan efectivo y tan rentable que le da para botar 8 millones de pesos todos los años, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, es que además Eso es lo que quería observar. 8 millones de pesos tú comprenderás al lado de 25 al mil lado de millones. 25.000 millones es un pelo de la cola, po. Es como decir, nos gastamos 1.000 pesos en cualquier cosa. Claro. Porque, Eso es más o menos para que la gente dimensione de qué estamos hablando. Ahora, toda esta información usted la puede corroborar, señora, señor. Nosotros no estamos inventando nada y Modatima, como organización, si hay algo que tiene, es que tiene todo lo que dice, tiene respaldo. Y todas estas declaraciones de probidad de todos los ministros, todos ellos, ojo, todos ellos están y son públicas. Por lo tanto, usted las puede ver. Sí. Y lo otro que no mencionamos cuando tú hablaste de la votación que se dio en el Senado, que 24 votos a favor fueron menos que 12 en contra, para que el agua volviera a ser un bien de uso público. De entre esos 12 que votaron, Sí, había 4 a lo menos, 4 que tenían conflicto de de los que se interés, sabe que tienen que derecho de agua. tienen derechos de agua. Por lo tanto, ellos debieron haberse inhabilitado para votar. Debieron haberlo Sí. hecho. Antes lo hacían los senadores y los diputados. Antes era cuando eran un poco más decentes, lo hacían. Pero de verdad, ahora ya son... Perdón, yo voy a decir una cosa que puede ser súper fuerte y me hago cargo. Pero cuando aquellos que llegaban al Parlamento o aquellos que llegaban a la Cámara de Diputados y al Senado, tenían al menos una pizca de ética. Sí. Todavía les quedaba. Sí, no, Hoy ya no les pero queda. fíjate que tengo este el ejemplo de la Enan von Baer que se restó de una votación cuando se estaba en el primer gobierno de Bachelet viendo el tema de la ley Monsanto. Por eso había un poquito más de decencia. Sí. Hoy día no existe la decencia. No. Allí al menos no existe, claramente no. Entonces, el tema del agua es uno de los temas que tenemos que tratar. Tal como dice la declaración de Modatima, esa es una de las razones más importantes por las cuales necesitamos una nueva constitución. Sabemos bien que aquí en Lo Hermida, la derecha, está haciendo un trabajo brutal y está dividiendo a la gente. Señora, señor, recuerde una sola cosa. Le pueden ofrecer todo lo que quieran. Le pueden ofrecer plata, le pueden ofrecer cosas que después finalmente no llegan. Y si llegan, van a ser lo mismo que un dulce. Les va a durar un poquito de rato y luego va a volver a su triste realidad, donde los más ricos se quedan con todo lo más importante. El agua es vida. Sin agua ninguno de nosotros vive, ninguno de nuestros hijos vive, ninguno de nuestros nietos podrá vivir si no tiene agua. Así de simple. Entonces le pueden ofrecer lo que sea, pero el agua es una necesidad, es un derecho humano, que todos tenemos derecho al agua, no solo unos pocos. Así que piénselo cuando le vengan a ofrecer de todo para que vote de tal o cual manera o para que lo hagan cambiar de opinión. La protesta hoy en la calle, la lucha que se está dando por una asamblea constituyente original, en cero, paritaria, plurinacional, que contemple a los pueblos originarios, a toda la diversidad que existe, a los inmigrantes que existen hoy en Chile, es para beneficio de todos nosotros, el pueblo, no para beneficio del 1%. Ellos quieren mantener lo que tienen porque les conviene. Nosotros queremos cambiarla porque nos conviene cambiarla para que sea todo más equitativo y sea igual para todos. Pero para eso tenemos que estar de acuerdo y no nos tienen y no nos pueden convencer con unos pocos dulces, porque los dulces se acaban. Y después volvemos a la triste y dura realidad. La lucha en la calle es por todos nosotros, no solo por ellos. Recordemos eso. Para cerrar el tema del agua, digámosle a nuestros telespectadores que hay, hoy día, en este momento, hay 500.000 personas que
dependen de su agua, viene de camiones aljibe, Sí. en este momento. Sí, correcto. Yo le aseguro que a fines de año vamos a estar hablando de otra cosa, vamos Sí. a decir que la cifra se ha triplicado. No Probablemente. quiero ser negativo, pero es lo que está pasando en el mundo, señor. El problema del agua es un problema mundial. Sí. No podemos desconocer que los últimos 10 años la sequía se ha agudizado. Antes en Santiago nomás llovían 300 milímetros o más, y hoy día apenas pasamos los 100 milímetros, Sí. y eso no se puede desconocer. Entonces, dado esa externalidad, el problema que hemos denunciado aquí recién se vuelve aún más grave, porque así como vamos, nos van a quitar el agua para beber. Es que ese es el tema. Además tenemos aquí mismo en Santiago, no tiene que ir a provincia, señora, señor, para verlo. Aquí en Santiago, en el Cajón del Maipo, están destruyendo glaciares, que son agua, reservas de agua dulce, por una minera. ¿Por qué? Porque Luxix y algún otro socio está ganando plata con eso. Una persona, está ganando plata destruyendo glaciares ahí arriba y dejando prácticamente a Santiago, porque Santiago en poco tiempo más no va a tener agua, y no es chiste. ¿Ah? Vaya al Cajón del Maipo y vea todo el destrozo que tienen allí. El río Maipo casi no trae agua. Vaya y mire, lo están haciendo aquí, están destruyendo glaciares, los están contaminando aquí en nuestras narices. ¿Por qué? Porque la Constitución y porque la reglamentación que hoy hay y porque los políticos vendidos permiten eso. Ese es el Justamente, tema. Y además, una observación más, digamos que estábamos hablando de los ríos, del remate de los ríos en la 8ª región, ¿cierto? Pero digámosle a nuestros telespectadores que los ríos de la 11ª y 12ª región están en manos de las transnacionales. ¿Usted cree, por ejemplo, que el río Futaleufú le pertenece a Chile? No, ya no, ellos están vendidos, esos son los primeros que se vendieron por la cantidad, el caudal que tienen, Sí. pero son todos de empresas extranjeras. Esa es la triste realidad de cómo saquean el país y quién da el paso y quién autoriza ese pago o esa venta y quién se beneficia de esa venta. ¿Usted sabe quién? Bueno, por esa razón tenemos que cambiar la Constitución. Por eso nosotros lo llamamos a votar en abril y a votar por el cambio de Constitución. El sistema lo veremos después. Ahora es importante que usted vaya y participe, y como no nos amarraron, la verdad, hay que votar por convención constituyente, pero al lado hay que colocar AC, Asamblea Constituyente. Luego veremos cómo cambiamos el resto, pero por mientras la lucha es esa: ir, votar y votar. Convención constituyente y al lado marcar AC. Clarito. Y sí al cambio de la Constitución. Y sí al cambio de la Constitución, por supuesto, porque hay es lo una que tremenda queremos. campaña hoy día del no al cambio de la Constitución. Correcto. ¿No? Lo que queremos es un la cambio de derecha, que Constitución. había suscrito un acuerdo donde todos estaban llanos a cambiar la Constitución, todos, claro, participando ellos en el cambio, evidentemente que estaban llanos, como una manera de apaciguar las movilizaciones, ahora está por el rechazo al cambio, o sea, llegar a foja cero. O sea, los 3 meses de movilización no han servido de nada. Correcto. Así que por eso tenemos que insistir en ese tema. Vamos. No. Si tú marcas solamente una preferencia muy clara y nítida, la marca de sí quiero cambio de Constitución, y el medio convención constituyente, que es todos elegidos nuevamente solo para esto, y al lado pones AC, no tienen por qué anularte el voto. De hecho, en la votación anterior para presidente también se colocó hace muchos votos y no fueron anulados. Y ahí vamos a tener gente para poder pelear voto a voto, además, si es que quieren anular alguno. Así que no se anula el voto. Sí tiene que ser la línea muy clara en sí quiero cambio de Constitución y convención constituyente, clarito, marcado. Y al lado colocar AC, que significa Asamblea Constituyente, que es lo que todos queremos. Vamos a cambiar de tema.
que también nos compete y que tiene que ver con las movilizaciones. Sabemos, lamentablemente, que a pesar de lo que dijo el gobierno, a pesar de lo que salió diciendo el presidente y todos los parlamentarios, porque lamentablemente hoy todos los parlamentarios, salvo honrosas excepciones, y me sobran dedos de la mano para ello, la gran mayoría de ellos son parte del problema porque han seguido legislando y legislando en contra de la gente, en contra de las manifestaciones. Voy a leer una declaración que me parece muy importante, que tiene que ver con la Brigada de Cascos Rojos, que es gente que ayuda a la gente que sale herida en las manifestaciones. Y dice lo siguiente: el día viernes 10 de enero del presente, un grupo compuesto por 10 rescatistas nos encontrábamos prestando primeros auxilios en el sector de Plaza Dignidad. Aproximadamente a las 22:30 horas, mientras atendíamos a un herido por contusiones múltiples en Providencia con Vicuña Maquena, específicamente fuera del restaurante Prosit, fuimos atacados de manera directa por un grupo aproximado de 25 efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. Sin mediar siquiera una palabra, comenzamos a ser agredidos. Entre patadas, lumazos, insultos, golpes de puño, entre otros, intentábamos caminar desde el punto señalado hacia nuestro punto fijo en Obispo Pérez de Espinosa. Durante una cuadra fuimos agredidos de la manera más cobarde. Resultado, heridos leves y de mediana gravedad, 5 rescatistas, quienes constatamos lesiones en la ex posta central durante la madrugada del 11 de enero. Recibimos lumazos en la cabeza, patadas en nuestras zonas genitales, piernas y abdomen, golpes de puño, lumazos en las costillas, espalda, entre otros. Nuestro personal de salud fue arrastrado, tomado por la espalda de las mochilas cargadas con insumos médicos para impedir la asistencia que se estaba brindando, y cuando solicitamos encarecidamente a Fuerzas Especiales que nos permitiera ejecutar nuestra función, un efectivo nos grita, comillas, estos no son pacientes, no son víctimas, hay que dejarlos morir, cierre de comillas. No podemos verbalizar en este momento la impotencia que nos embarga, pues la agresión directa de Fuerzas Especiales da cuenta de una política de arremetida directa contra las brigadas de primeros auxilios que se ha venido instalando hace ya bastante tiempo, violando todos los protocolos existentes como los acuerdos internacionales suscritos por el Estado chileno. Exigimos el cese de la violencia de Estado en todas sus formas. Nos negamos a naturalizar la misma. Exigimos a las autoridades que se hagan responsables civil, política y penalmente por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y llamamos a todo quien tenga voluntad de justicia a no rendirse y a no temer. Nosotros nos encontramos ya gestionando todas las acciones legales pertinentes y seguiremos de pie asistiendo a quien nos necesite. Esto no hace más que ratificar lo que se ha dicho desde el día 1, la violación sistemática a los derechos humanos hoy, en el año 2019 y hoy en el año 2020, en plena supuesta democracia, se violan los derechos humanos de la gente. Y esto, insisto, no es que Fuerzas Especiales diga y haga lo que quiera, tienen órdenes, porque la Fuerza Especial de Carabineros, como Carabineros de Chile y como los militares cuando estuvieron en la calle, ellos son obedientes al poder civil, son una entidad
obediente. Ellos reciben órdenes. Ellos no actúan porque sí, cuando se les ocurre. No, ellos son militares, ellos son carabineros, por lo tanto, son obedientes. A ellos les dan una orden y ellos la cumplen. Así que aquí, sí o sí, no es que no sabía, es que ellos hicieron lo que quisieron. No. La policía obedece órdenes. Y aquí hay una cabeza que es el general Rosas. Y el general Rosas a su vez recibe órdenes del ministro del Interior y este a su vez recibe órdenes del presidente de la República. Ese es el orden jerárquico. Aquí las órdenes vienen desde arriba y se pasan. Fuerzas Especiales no actúa porque sí y solo porque se les ocurre. Ellos reciben órdenes y ellos las llevan a cabo. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades civiles y penales y políticas también. Ya el ministro Chadwick pagó 5 años de no estar en ningún cargo público, supuestamente, porque nadie lo vigila que no esté asesorando hoy a alguien. Eso no lo sabemos, nadie lo puede saber. Pero efectivamente hay responsabilidad civil, política y penal. A raíz de eso, traemos un poco a colación el tema de los informes, que fueron elaborados en realidad no solamente por una institución, acá fueron elaborados por la USACH, por la Universidad de Chile, tuvimos investigaciones también de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, exacto, y la ONU. Sí, la ONU, pero también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos un montón de organizaciones y resulta de que todas, absolutamente todas ellas, dan cuenta de lo mismo, de violación sistemática a los derechos humanos. Uno de los aspectos en los que se centran los informes es el mal uso de armas tanto letales como no letales. Se habla, en efecto, de un uso indiscriminado de armamento letal por parte del ejército y en menor medida por carabineros y PDI. Es lo que dice Amnistía. Más adelante habla y dice, lo más relevante de estos informes es, a nuestro juicio, el diagnóstico que comparten. Las Fuerzas Armadas y de Orden, especialmente carabineros, han cometido graves violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, tanto en las calles como durante las detenciones. Esto es lo que tienen en común todos estos informes, ¿ya? En el caso de Amnistía, dice, se las caracteriza como, comillas, violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad. Por su parte, en el informe de Human Rights Watch se afirma que miembros de la Policía Nacional de Chile, en este caso carabineros, cometieron graves violaciones de derechos humanos. Y así, cada una de ellas indica exactamente lo mismo. Sí. La diferencia entre los miembros del gobierno y la gente consciente, definitivamente es, a la gente consciente le preocupan los derechos humanos y al gobierno le preocupan solamente los daños a la propiedad privada o pública. Esa es una diferencia abismante que existe, pero está generalizada. Sí, lamentablemente. Otra de las cosas que preocupa mucho y en todos los informes aparece es la perturbadora cifra de víctimas con traumas oculares, que es un caso inédito. Ni siquiera en lugares donde hay guerra permanente ha habido tantos en tan poco tiempo. A eso me refiero. Sí, eso yo creo que es lo que más ha impactado en el mundo. Fuera de nuestro país, lo que más ha impactado, nosotros recibimos muchos comentarios de afuera y eso es lo que más impacta. ¿Cómo es posible que, como decías tú, ni en una guerra pasa eso? Sí, correcto. Bueno, en general, si ustedes están a disposición los
informes de cada una de estas entidades y que tiene que ver con los derechos humanos, todos tienen finalmente la misma condena. O sea, aquí hay sí o sí una violación sistemática a los derechos humanos de los manifestantes y sobre todo violaciones, ojo, estamos hablando de violaciones a hombres, mujeres, niños, adolescentes y además personas de diversidad sexual, violación y torturas sexuales, ¿ya? Violaciones que han cometido policía a este tipo de personas. Entonces estamos hablando de delitos graves. Ahora, sabemos que el gobierno no hizo absolutamente nada, desconoció todos los informes, no habló más de aquello, hizo borrón y cuenta nueva, y recuerdo de que el más duro de todos ellos, que no lo esperábamos, era el de la ONU, porque la verdad es que no teníamos mucha confianza, por decirlo, pero fue uno de los más brutales. Lamentablemente fue uno de los peores y que hablaba específicamente de ello. Ahora, tenemos unas imágenes, están por ahí, Carlitos. Este viernes pasado, el carro lanza agua, a pesar de que se habló en un momento del tema de el ácido... De la soda cáustica. Eso, soda cáustica que tuvo. Bueno, ahora hay unas imágenes, pero brutales, donde el carro lanza agua, está tirando un chorro de agua amarillo, literalmente amarillo. El gobierno, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigió al gobierno y a Carabineros que le entreguen información de qué es la composición de esa agua, porque es absolutamente amarilla. Y además luego tenemos una imagen donde la gente está con la piel roja. Con la piel roja. Bueno, ahí se puede ver expresamente toda la gente, y esa es la gente que fue mojada con este chorro de agua amarillo, y eso claramente, así como la vez anterior, hubo una química, una profesional que dijo que ese tipo de ronchas y ese enrojecimiento de la piel tiene que ver con quemaduras químicas. Lo dijo ella la vez anterior por el tema de la soda cáustica. Y ahora estamos viendo exactamente lo mismo. Tú me comentabas lo que había dicho el ministro. Sí. ¿Qué cosa respecto de? De que el carro estaba malo. El ministro Blumen. El carro tenía un problema, parece, estaba oxidado, salía el agua amarilla. Bueno, ese es la imaginación que tienen los... Pero en realidad a ellos les preocupa poco que la gente se queme su piel o que pierdan los ojos, les importa poco. Los derechos humanos les importa muy poco. No les importa nada la agenda social, a pesar de que se hicieron los conmovidos el 25 de octubre, no han hecho nada por la agenda social. Lo único que les interesa es mantener sus privilegios a costa de la represión, represión, represión y más represión. Y es lo único que ofrece el gobierno, solamente represión. Bueno, ese es el tema. Las movilizaciones siguen. Ojo, la gente no se amilana porque pasa esto. La gente que ayuda a los manifestantes heridos sigue allí, se mantienen sí o sí, y la gente sigue manteniéndose en la calle. No podemos soltar las calles. Van 3 meses, es mucho tiempo. Yo sé que es agotador para muchos de nosotros estar allí. Normalmente vamos, pero no se puede estar todos los días. Nosotros por la edad, la verdad es que es medio complicado, pero no podemos soltar la calle porque no hemos ganado nada. Como decía Claudio, no se ha podido cambiar nada aún. Tenemos que seguir. Bueno, ¿cómo responde el gobierno? Simple. Publicado el día 13 de enero de este año, el Senado aprueba la ley antisaqueos y antibarricadas, un proyecto que vuelve a la Cámara de Diputados para ser votado nuevamente. Esto se consigue y habla de que se penaliza hacer barricadas
y asegura la libre circulación por la vía pública y fue aprobado por 24 votos a favor y 14 en contra. Y la ley antisaqueos fue acogida con 25 votos a favor y 5 en contra. ¿Qué significa esto? Significa que la iniciativa prohíbe las barricadas, sanciona al que sin estar autorizado interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos. El delito se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Eso es 61 días a 541 días, me parece, si no estoy mal. Idéntica pena se impondrá a quienes sin mediar accidente o desperfecto mecánico interpongan sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esa vía. Lo que están haciendo aquí es criminalizar la protesta. ¿Cuál es la forma de protestar que tiene la gente cuando no funciona el pedir permiso, caminar por una calle, que era lo que hacíamos hasta el año pasado, el 5 de septiembre, que fue la primera protesta que se hizo a través de Unidad Social? En marzo de ese año, en abril de ese año y en mayo, tuvimos una cantidad gigantesca de manifestaciones, marchas por todo, por el agua, por No Más FP, por la salud, por la educación, las feministas, los trabajadores, todos hicieron marchas. No había semana que no hubiera 2 o 3 marchas, con autorización de la intendencia, te decían por dónde marchar, se llenaban las calles de gente. ¿Y qué conseguían? Nada, porque al gobierno no le interesa lo que le pasa a la gente. Entonces le decían, marchen, dejémonos marchar, ya marchen. Y nos daban permiso para marchar. La primera protesta que se hizo fue el 5 de septiembre. Cerraron toda la Alameda, porque no estaba permitida. No se pidió permiso, porque era una protesta, literalmente, en contra de. Se cerró toda la Alameda. Y todo lo que pasó del 18 de octubre en adelante son protestas. La gente sale a protestar. Ahora, de acuerdo a la Constitución, reunirse en una plaza pública no requiere permiso. No requiere permiso. Sin embargo, nos están obligando a pedir permiso. Y eso no corresponde. Entonces, tenemos que seguir protestándonos. Lamentablemente, el gobierno no ha hecho más que criminalizar, reprimir y seguir reprimiendo. Y de hecho, hoy está diciendo que no hay plata para educación, no hay plata para la salud. Pero sin embargo se están gastando algo así como 200 millones de pesos, poco más, en comprar mayores y mejores implementación para reprimir mejor al pueblo. Pero no hay plata para salud, no hay plata para educación. Sin embargo, sí tienen plata para comprar más, para actualizar, como dicen ellos, Carabineros. Modernizar Carabineros. Eso, modernizar Carabineros. Para eso sí hay plata, pero no hay plata para salud, educación, para pensiones. No hay plata para eso, no. Hay plata para darle más plata a los carabineros, para tenerlos contentos. Porque en este momento, este gobierno que tiene menos de un 4,6% de aprobación, se sostiene por la vía de la violencia, por la represión y por unos parlamentarios corruptos que lo mantienen ahí y avalan todos estos proyectos de ley que debieran de estar rechazándolos todos por ética, por moral, por no sé, por criterio, debieran estar rechazándolos, lo están avalando y le están dando piso y respaldo a este gobierno que no tiene sustentabilidad. Bueno, queridos telespectadores, los tenemos que dejar. El tiempo es corto. El tiempo es breve, sí, y lo esperamos la próxima semana, el día miércoles, para seguir comentando lo que la actualidad, siempre lo más relevante que nosotros encontramos que está pasando en nuestro país. Bueno, yo les voy a hacer el mismo llamado de siempre.
no soltemos la calle, sigamos manifestándonos. Yo sé que es duro, es fuerte, es complicado, la represión es muy fuerte, sobre todo en esta comuna, al igual que en Pudahuel Sur, pero no hay que soltar la calle. Tenemos que seguir haciendo eso, tenemos que seguir haciendo cabildos, asambleas territoriales, tenemos que seguir conversando qué es lo que queremos que tenga la próxima constitución, tenemos que seguir reconociéndonos como pueblo y apoderándonos de la constituyente, porque la constituyente, cuando hay un poder que está en crisis como el que tenemos hoy, vuelve a su origen, y su origen es el pueblo. Señora, señor, usted, nosotros somos el pueblo. El poder constituyente vuelve a nosotros cuando el gobierno y las instituciones están en crisis. Así que sigamos adelante, sigamos trabajando para llegar a abril, votar que sí queremos nueva constitución por medio de la convención constituyente y colocar al lado del voto AC, que es Asamblea Constituyente. Hasta la próxima semana. Buenas noches.